Los conceptos solo pueden entenderse dentro del contexto de su tiempo. Esto es más cierto todavía en lo que respecta a perspectivas, cuyos conceptos adquieren significado numérico, primariamente en relación con los demás, según el modo en que las nuevas perspectivas, además, por lo general se entienden mejor si uno las considera como una protesta contra otras anteriores. Las nuevas perspectivas sostienen siempre que las antiguas, las que gozan de mayor aceptación en su momento, son por un lado significativamente inadecuadas, erradas o tendenciosas, y por el otro que se convierten más en una barrera para la comprensión de la realidad social que en una herramienta para analizarla. Como cualquier otra perspectiva, el análisis de sistemas mundos se construyó sobre la base de argumentaciones y críticas previas. En cierto sentido, prácticamente ninguna perspectiva puede ser enteramente nueva. Por lo general, siempre hay alguien que ha dicho ya algo similar, algunos decenios o incluso siglos antes. Por ende, cuando decimos que una perspectiva es nueva, esto bien puede solo significar que por primera vez el mundo está listo para considerar elementos de estas ideas que encarnan y que, además, tal vez dichas ideas han sido reformuladas de manera tal que resultan más convincentes y accesibles a un número mayor de personas. La historia de la emergencia del análisis de sistemas mundo está implicada en la historia del sistema mundo moderno y las estructuras del saber que se desarrollaron como parte de ese sistema. Es por interés más útil rastrear los comienzos de esta historia particular, no en los años 70, sino a mediados del siglo XVIII. La economía mundo capitalista había existido ya por espacio de 2 siglos. El imperativo de la incesante acumulación de capital había generado una necesidad de cambio tecnológico constante y una constante expansión de las fronteras geográficas, psicológicas, intelectuales, científicas. Surgió como consecuencia la necesidad de saber cómo sabemos y debatir acerca de cómo debemos saber. La afirmación milenaria según la cual las autoridades religiosas se arrogaban al ser la única vía de saber la verdad venía siendo desafiada en el sistema mundo moderno hacía tiempo ya. Las alternativas seculares, esto es, no religiosas, recibían cada vez mejor aceptación. Los filósofos se prestaban a dicha tarea, sosteniendo que los seres humanos podían adquirir saber mediante el empleo de su intelecto, en oposición a la recepción de una verdad revelada por medio de autoridades o textos religiosos. Filósofos tales como Descartes y Spinoza, al margen de las diferencias entre uno y otro, buscaban relegar el saber teológico a un rincón privado, separado de las principales estructuras del saber. Mientras los filósofos desafiaban los dictados de los teólogos, afirmando que los seres humanos podían discernir la verdad directamente mediante el uso de sus facultades racionales. Un grupo cada vez más numeroso de intelectuales se manifestaba de acuerdo respecto de la función de los teólogos, pero argumentaban también que la denominada intuición filosófica era una fuente de verdad tan arbitraria como la revelación divina. Estos intelectuales insistían en darle prioridad al análisis empírico de la realidad. Cuando Laplace, a comienzos del siglo XIX, escribió un libro sobre los orígenes del sistema solar, Napoleón, a quien presentara el libro, le hizo notar que no había mencionado a Dios una sola vez en su grueso volumen. Laplace respondió: "No tengo necesidad de tal hipótesis, señor". Estos intelectuales serían a partir de entonces llamados científicos. No obstante, debemos recordar que al menos hasta fines del siglo XVIII no había una distinción clara entre ciencia y filosofía a la hora de definir el saber.
En aquellos tiempos, Immanuel Kant encontraba perfectamente adecuado dar conferencias sobre astronomía y poesía, así como también sobre metafísica. Escribió además un tratado sobre relaciones entre estados. El saber era considerado a un campo unificado. Aproximadamente en ese momento, a fines del siglo XVIII, ocurrió lo que hoy denominamos divorcio entre la filosofía y la ciencia. Fue por insistencia de quienes defendían las ciencias empíricas que ocurrió este divorcio. Afirmaban que el único camino a la verdad era la teoría basada en la inducción a partir de observaciones empíricas y que dichas observaciones tenían que ser realizadas de modo tal que otros pudieran repetirlas, luego así verificar dichas observaciones. Sostenían que las deducciones metafísicas eran especulativas y no poseían valor de verdad. Se resistían, por tanto, a considerarse a sí mismos filósofos. Fue también en esta época, y de hecho en gran parte como resultado de este divorcio, cuando tuvo nacimiento la Universidad Moderna. Construida sobre las bases de la Universidad Medieval, la Universidad Moderna es en realidad una estructura diferente, a diferencia de la Universidad Medieval. Cuenta con profesores pagos de tiempo completo, que casi nunca son clérigos y se agrupan no solo en facultades, sino también en departamentos. Ya, ¿ya? Entonces, algunas ideas, ¿ya? Una idea, por favor. Vamos a sortearlo. A partir de acá. ¿Un periodo? Sí. Entonces, un ratito. Vamos a ver, nos vamos a saltar un ratito para anotar algunas ideas de cómo entiende la historia Bayer, ¿ya? Cómo entiende la historia, se va a basar en André Gunder Frank, de la famosa teoría de la dependencia, que los brasileños son los que van a llevar la batuta al respecto. Ahí está el que fue presidente de Brasil, Cardoso, está Furtado, así, Furtado, Cardoso y Dos Santos, así son los apellidos brasileños, ¿no? La época de oro de la teoría de la dependencia. Para entender, por supuesto, la historia del capitalismo, ¿ya? Esa es la filosofía, ahí debe entenderse, ¿correcto? Entonces, hay países que siempre van a ser pobres, porque siempre van a ser dependientes, vendiendo su materia prima barata y su mano de obra barata durante siglos, ¿correcto? Esa es la teoría de la dependencia y los países del capitalismo central, Europa y Estados Unidos, nos van a vender las máquinas, no camionadas de productos y de la materia prima, azúcar, café, algodón, y por una máquina. Mira, eso se llama el cambio desigual. Camionadas de productos de materia prima por un tractor. A ver, ¿qué tenemos, señorita relatora? Ruth, continúe usted. En el periodo que va de 1945 a 1970, 4 debates prepararon la escena para la emergencia del análisis de sistemas MUNA. El concepto de centro-periferia, desarrollado por la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Ahí está, centro de la periferia, ¿no? Perdón.
delito histórico si no leen a Jorge Basadre. ¿Quién ha hecho? Teoría de la dependencia, la utilidad del concepto marxista del modo asiático de producción. Debate que tuvo lugar entre los académicos comunistas, la discusión entre los historiadores de Europa Occidental acerca de la transición del feudalismo al capitalismo, el debate acerca de la historia total y el triunfo de la escuela historiográfica de los anales en Francia y en distintas partes del mundo después. Anoten para el examen de fin de mes. La próxima semana tenemos un examen, ¿ya? Julio, ¿está bien? Anoten el próximo martes también. No, profe. ¿Ya? El próximo vayan anotando el mundo. ¿Ya? Todos los países centrales, los países semiperiféricos y los países periféricos. ¿No? Muy bien. Modo de producción, Ruth, mencionó, ¿no? ¿Sí? Ya. El modo de producción, ustedes saben que eso fue sistematizado por Marx, el modo de producción, ¿no? Crea toda una teoría de la historia Marx, ¿verdad? Y la teoría de la historia de Marx defiende la hipótesis de que la economía es la que determina todo lo demás. ¿Correcto? La economía es lo que determina la conciencia social, o sea, las ideas, el pensamiento, basándose en el principio materialista que primero el hombre tiene que vivir, alimentarse, vestirse y después pensar, ¿no? Y después se puede dedicar a pensar. Muy bien desarrollada su teoría en sus diferentes textos, ¿verdad? Y el análisis de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. ¿Correcto? Las fuerzas productivas y las relaciones. Y empieza a crear toda esta teoría de los modos de producción. Ejemplos tenemos el modo de producción del comunismo primitivo. No había Estado, no había clases sociales, ¿verdad? Había una primitiva división social del trabajo por sexo. Por sexo, o sea, el hombre un poco más fuerte, ¿verdad? Se dedicaba a la casa. La mujer en la casa cuidando de los niños, evidentemente, no iban a ir a la casa con el niño al lado, imagínense, nunca cazarían ni siquiera un venadito, ¿no? ¿No? Tenían que ir los hombres preparados para ir a la casa. Eso se llama división natural del trabajo, ¿ya? Y así el modo de producción esclavista, el modo de producción feudal, el modo de producción capitalista y el modo de producción socialista. Cada uno tenía sus características. Eso es típico de la teoría marxista de la historia o teoría económica de la historia, así también se le conoce. El problema de la especificidad, ¿no? Ese es clave en la teoría marxista. Es un análisis concreto de un hecho en determinado tiempo, ¿ya? Entonces, que no hay que confundir entonces los diferentes periodos. Y eso es lo que está tratando. A ver, vaya, ¿qué más tenemos, señorita relatora? Ninguno de estos debates era totalmente nuevo, pero en este periodo ocuparon el centro de la cuestión, arrojando como resultado un desafío enorme para las ciencias sociales, tal como habían evolucionado hasta 1945. El par centro-periferia fue una contribución decisiva de los académicos del tercer mundo. Es cierto que algunos geógrafos alemanes
habían sugerido algo similar ya en 1920, como también hiciera un grupo de sociólogos rumanos en los años 30, época en que la estructura social de Rumania era bastante similar a la del tercer mundo. De todos modos, no fue sino hasta los años 50, con el trabajo de Raúl Prebisch y sus jóvenes turcos latinoamericanos en la CEPAL, que el tema pasó a ser cuestión relevante dentro del saber académico de las ciencias sociales. El punto de partida era muy sencillo. Sostenían que el comercio internacional no consistía en un intercambio entre pares. Algunos países eran económicamente más poderosos que otros, los del centro, y por ende podían negociar en términos que favorecían el desvío de la plusvalía de los países débiles, la periferia. Bien, o sea, muy bien, señorita, a ver, me están comprendiendo. Miren, la historia, jóvenes, miren, esta es una cuestión metodológica. Para comprender la historia, no simplemente hacer un resumen, estoy leyendo ya un resumen, no va por ahí la cosa. Barreto, se escucha bien. Sí, pues. ¿Ya? Eso no es historia para nosotros, ¿no? Bueno, el profesor, supongamos, un alumno puede decir, ¿no? El profesor me ha dejado este libro para que haga un resumen y yo hago el resumen. No es así, no se va a comprender. ¿Saben cómo se comprende? Identificando el problema de la historia. Nosotros ya estamos identificando, ¿no? Ya menciona Weyerstein sobre que en la década del 70, ¿no? En la década del 70 ya se había formado un grupo de investigadores para tratar esta famosa teoría de los modos de producción. Correcto. Pero ahora menciona a Prebisch, un argentino, o Prebisch, ¿correcto? Que es cierto, es uno de los investigadores que, uno de los primeros que va a tratar el tema del centro y la periferia con su desarrollo desigual. ¿Me entienden? Hay que dar una filosofía a lo que, ¿cuál es el problema de la época? Bueno, si yo hago un simple resumen, voy leyendo y voy anotando, me voy a perder, ¿no? Tengo que ver qué problema se trataba, ¿verdad? ¿Correcto? Ahí está. Primer problema que menciona, yo no invento nada, que menciona varios modos de producción, ya les expliqué una simple pincelada. Y ahora está tratando sobre los orígenes de la economía desigual de los países del centro y de la periferia. Siga usted, señorita relatora. Alguien lo llamaría luego intercambio desigual. El análisis suponía un remedio para la desigualdad, que los estados periféricos emprendiesen acciones con el fin de instituir mecanismos que equilibrasen el intercambio en su mediano plazo. Desde luego, una idea tan simple dejaba de lado una enorme cantidad de detalles, dando lugar a encendidos debates. La discusión se planteó entre sus partidarios y quienes sostenían una visión más tradicional del comercio internacional, planteada en lo fundamental por David Ricardo en el siglo XIX. Aquella según la cual si todos siguen su ventaja comparativa, todos obtienen el máximo beneficio. Pero también se suscitaban discusiones internas al grupo de partidarios del modelo centro-periferia. ¿Cómo funcionaba? ¿Quién se beneficiaba realmente del intercambio desigual? ¿Qué medidas pudieran ser efectivas para contrarrestarlo? ¿Y hasta qué punto tales medidas requerían más de una acción política que de una regulación económica? Sobre este último tema fue que los teorizadores de la dependencia desarrollaron sus versiones corregidas del análisis del centro y periferia. Varios sostenían que la revolución política era un requisito previo de cualquier acción reguladora. La teoría de la dependencia, tal como se desarrolló en América Latina, parecía a primera vista básicamente
una crítica de las políticas económicas implementadas y predicadas por las potencias occidentales, especialmente de los Estados Unidos. André Frank acuñó la frase: el desarrollo del subdesarrollo. ¿Ve? ¿Entiende? Capto. No se resume así nomás. Tercer problema. Julio, ¿estás comprendiendo? Tercer problema. Sí. Ahora aparece, ya han notado, así se comprende la historia. ¿Qué problemas hay? El tercer problema. Aparece André Gunder Frank. Nunca olviden, André Gunder, tal como se llama, Frank. ¿Ya? Aparece entonces otro genio. La teoría de la dependencia. La década del 70. Ya en la década del 60 empieza a escribir. ¿Ya? Entonces, aparece André Gunder Frank, de la época de oro, estamos hablando de la teoría de la dependencia. Miren, estoy mencionando quién es, cuando aparece. A fines del 60 y la década, hasta el 80, creo. Duró como 20 años esta polémica. Entonces, con su famosa teoría, el desarrollo del subdesarrollo. ¿Ya? No sé si les hablé antes. ¿Qué significa? Hay que ser genio para esa frase. Miren, esto hay que explicar para poder entender, ¿no es cierto, Barreto? Vamos a ver. ¿Qué significa el desarrollo del subdesarrollo? ¿Correcto? Significa que en los países coloniales, en los países dependientes como el Perú, ¿no? ¿Recuerdan los análisis de Aníbal Quijano, de la economía colonial, de 300 años de economía colonial? Y ahora estamos, de acuerdo a Quijano, el que más sabe de estos temas, estamos en una época neocolonial. ¿Se acuerdan? Él le llama del imperialismo neocolonial. ¿Correcto? Ya terminó la época colonial de los españoles y duró 300 años. ¿Cuántos siglos va a durar la época neocolonial? Uy, ya murió Quijano, ya no se sabe. ¿Hasta cuándo? ¿Ya? Entonces, estos países de Sudamérica y los países africanos por supuesto van a tener una economía plenamente dependiente, con sus materias primas, con sus lo barato de la mano de obra, va a ser una constante a través de siglos, y entonces nunca van a poder desarrollarse si no rompen con el sistema mundial capitalista. ¿Ya? Y lo único que se va a desarrollar no es el desarrollo. Miren, qué genial esta frase, ¿no? Sino se va a desarrollar el subdesarrollo, o sea, cada vez más pobre. ¿Me están comprendiendo la frase? ¿Te entiendes? Sí, también Buena, ¿no? No se desarrolla el desarrollo, o sea, no vamos a pasar de salarios miserables a buenos salarios. Eso es desarrollo. No vamos a pasar de una educación estancada, de una educación mediocre, a una educación como debe ser del país, de un país civilizado, con un desarrollo al nivel, ¿no? En todas las áreas primarias, secundarias y universitarias. No vamos a pasar de la tuberculosis increíble que todavía existe. Hay bastante tuberculosis en Cana. Me ha sorprendido el nivel de tuberculosis, ¿no? Porque en los países desarrollados no tienen ni un tuberculoso. O sea, me estoy hablando
no de tuberculosis de contagio, estoy hablando de tuberculosis por miseria. ¿Ya? O está hablando de tuberculosis por miseria. Puede haber tuberculosis en los países de otros tipos de tuberculosis, ¿no? Tengo entendido de que no hay solamente una tuberculosis, hay varios tipos. ¿Me están comprendiendo? Entonces, ¿por qué, profesor? No, por la dependencia tecnológica, económica, por la dominación, los salarios miserables, por todo lo que ustedes quieran. ¿Correcto? ¿Se mantiene el salario miserable? Se mantienen los salarios. ¿No? ¿Hay tuberculosis? Nadie va a negar. ¿Me entienden? Son enfermedades de la miseria. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que dice Gunderhart. No hay desarrollo. Hay desarrollo de subdesarrollo. ¡Qué buena! Eso es genial. ¿Me comprendiste, Ruth? Eso es lo que dice, ojo, yo no lo digo, ¿eh? Lo dice Gunderhart. Estoy sintetizando, lo dice el autor. Bueno, ya viejo pues en estas cosas, ¿no? Entonces, así se entiende una lectura. ¿No? Genial con esa frase. No se desarrolla, no hay un desarrollo de la economía peruana. Estamos estancados. Entonces, al no haber un desarrollo, hay un desarrollo del subdesarrollo. ¿Cómo es eso, profesor? Más miseria, más tuberculosis, más salarios miserables, más educación precaria, lo que tú quieras. ¿Me estás comprendiendo? Y en salud ya ni hablar, ¿no? Ahora todo es privado en salud. Este es más o menos el tercer problema que está planteando Bayer. Continuemos, señorita Ruth, muchas gracias, nuestra relatora del curso. Sabía que nos ha traicionado, Felipe. El profesor se fue, ya se falta escribirlo. Sí. No sé, Muy pero es que bien. iba a su frase. No puedo creer, acaba de decirme que también ha caído. El hombre fuerte también cayó en la lujuria, por favor. ¿Quién será su chica? ¿Tienes 10 céntimos? No. ¿Qué dice? ¿Quién tiene 10 céntimos? ¿Para qué? ¿Qué puedo comprar con 10 céntimos? Chicle. ¿Un sándwich? Ya ni un pan se compra ahora. ¿No? Señora, denme un sándwich. Pero tengo 10 centavos, mamá. ¿Qué? Oye, usted está loco. No estoy loco. Y saca el revólver. No estoy loco. Ya, deme todo. ¿No? No sé. Sí. Una broma. Tú sabes. No quieres. Tú sabes mucho, Ruth. Pero es que Ya, voy a escribir. Ya, creo que no puede ser que Felipe haya caído también. Continúe, señorita, que todavía nos faltan 2 horas. ¿Ya? André Gunderhart acuñó la frase el desarrollo del subdesarrollo para describir los resultados de las políticas de las grandes corporaciones y los estados de las zonas centrales y de los agentes interestatales que promovían el libre comercio en la economía mundial. El subdesarrollo no era visto como un estado originario, cuya responsabilidad recaía en los países que eran subdesarrollados, sino como la consecuencia del capitalismo histórico. Pero las teorías de la dependencia planteaban también, tal vez incluso en mayor medida, una crítica a los partidos comunistas latinoamericanos. Estos partidos habían apoyado una teoría de los estadios del desarrollo, según la cual los países latinoamericanos eran todavía feudales o semifeudales. Chao, tú no. No, profe. Pero me han dicho que tú también, ya está. Claro. Ya Sharon también ha caído, profesor. Por supuesto, como somos historiadores, nunca voy a decir la fuente. Nunca se dice la fuente.
¿Ya? Julio debe saberlo. Oye, ¿qué hay de Felipe? ¿Está enfermo? En ellos. Por ende, la revolución burguesa, que debía preceder a la revolución proletaria, deducían de ello que los activistas latinoamericanos debían colaborar con la denominada burguesía progresista para llevar a cabo la revolución burguesa, con el fin de que, acto seguido, el país pudiera avanzar hacia el socialismo. Los dependistas, al igual que muchos inspirados por la revolución cubana, sostuvieron que la línea oficial del comunismo no era más que una mera variante de la línea del gobierno de los Estados Unidos. Constrúyanse el principio de estados liberales burgueses y una clase media. Los cepedistas rebatieron esta línea de los partidos comunistas teóricamente, sosteniendo que los países latinoamericanos ya formaban parte del sistema capitalista y por eso ya mismo lo que necesitaban era una revolución socialista. Entre tanto, en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, los países comunistas de Europa del Este y hacia el interior de los partidos comunistas francés e italiano, comenzó un debate sobre el modelo asiático de producción. Al delinear ligeramente la serie de estadios de las estructuras económicas a través de las cuales hubo evolucionado la humanidad, Marx agregó una categoría que le resultó difícil de ubicar en la progresión lineal que describía, lo llamó el modo asiático de producción. Ay, cuarto problema. Ya prepárense para el examen. Cuarto problema. ¿Ya? Así se entiende, así se debe leer. ¿Ya? No simplemente un resumen. Ya, no. Captar primero el problema, de qué trata el autor. ¿Ya? O sea, están comprendiendo, ¿no? En toda lectura, captar las ideas del autor. Entonces Marx dentro de su teoría de la historia, la teoría materialista de la historia, la teoría económica de la historia también se le conoce, la concepción, también se conoce interpretación económica de la historia, teoría marxista de la historia, miren, da lo mismo, así se le conoce. ¿Ya? Concepción materialista de la historia, por supuesto, es una nueva concepción del mundo. Y se interesó mucho en la teoría del modo de producción asiático. ¿Correcto? Entonces, esta teoría más o menos se fundamenta de que es el Estado el que controla toda la economía y es el Estado el que controla a todas las comunidades. Hay una forma para realizar ese control a través del tributo. ¿Ya? A través del tributo. Las comunidades tienen que tributar. Por eso también conocida como la economía tributaria. El modo de producción asiático basándose en la economía china, de la economía asiática. ¿Correcto? Y, por supuesto, un Estado fuerte, ¿no? Ya había aparecido el Estado. Entonces, esa es la idea central del modo de producción asiático. 20 años con la polémica. En el tiempo de la teoría, de los grandes, de la polémica. ¿Qué más tenemos? Cuarto problema. Usando el término para describir los enormes y burocráticos imperios autocráticos que se desarrollarán a lo largo de la historia en China, en India, al menos. Se trata exactamente de las altas civilizaciones de los orientalistas, cuyos textos Marx había estado leyendo. En los años 30, Stalin decidió que el concepto no le gustaba. Al parecer pensó que podía ser utilizado como una descripción tanto de la historia rusa como del régimen que precedía. Emprendió una revisión de Marx que sencillamente eliminó el concepto de toda discusión legítima.
La omisión generaba múltiples dificultades a los académicos soviéticos y comunistas de otros países también. Se veían forzados a estirar sus argumentos para hacer coincidir varios momentos de la historia de Rusia y Asia dentro de las categorías de esclavitud y feudalismo, que seguían siendo legítimas, pero no hubo uno que contradijera a Joseph Stalin. Muerto Stalin en 1953, muchos académicos aprovecharon la ocasión para reabrir el debate, sugiriendo que tal vez pudiera haber algo interesante en aquella idea original de Marx. Hacerlo, sin embargo, implicó abrir nuevamente la cuestión de una serie de estados de desarrollo obligados y por ende desarrollismo como marco de análisis y directiva política. Obligó a estos intelectuales a entablar un diálogo con las ciencias sociales no marxistas del resto del mundo. Básicamente, este debate fue el equivalente académico del discurso de 1956, en que Khrushchev, entonces secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, en el 20 Congreso del partido, denunció el culto de la personalidad tributado a Stalin y reconoció los errores de los que hasta entonces había sido una política incuestionable. Al igual que el discurso de ¿Ya? Muy bien. A ver. Entonces, miren qué bonita la teoría, cómo te explica todo, ¿no? Miren, no sé si otros profesores explican esta cuestión. Miren, entonces, para todo el mundo es conocido de que la teoría marxista de la historia, correcto, de los modos de producción. Teoría marxista de la historia de los modos de producción. Y comienza con el modo de producción primitivo. Continúa el modo de producción esclavista, feudalista, capitalista y socialista. Esa es la lista que todo el mundo conoce. ¿Ya? Pero para Stalin, ¿correcto? Ya saben quién es Stalin, ¿no? El que hizo la revolución con Lenin, con Trotsky, ¿correcto? Por supuesto. Entonces, en ese tiempo, pues era así. Después, Stalin va a ser el enemigo, el peor enemigo de Trotsky, lo manda a matar en 1900. Lo persigue, ¿no? Sí, lo manda a matar. Un mercader. Exactamente. Exactamente. Un hombre muy, que se había ganado la confianza de Trotsky. Trotsky en Coayacán, en México, tenía una casa tipo fuerte. Ahí vivía Trotsky, pero de todas maneras se lenta, se gana la confianza. Y lo mata con un pico de alpinista, ¿no? El pico de alpinista, más o menos de este tamaño, entra y le da la cabeza. Y lo mata a Trotsky, le clava el pico al cerebro a Trotsky y la sangre de Trotsky del cerebro cae en los escritos que estaba haciendo. Mira cómo es la historia, ¿no? La sangre cae en los escritos ahí. Entonces, para Stalin no aceptaba la teoría del modo de producción asiático. No calzaba dentro del esquema tan lineal, tan primitivo, tan precario de cómo concebía la historia de Stalin. No, una historia directa, como si fuera una historia completamente lineal. ¿Ya? Entonces, ese es el problema. Y mandaba a la cárcel a todos los investigadores que se dedicaban a los historiadores críticos que pensaban, ¿verdad? A los historiadores autónomos y que favorecían a los historiadores que seguían la línea de él, ¿no? Una persona muy autoritaria mandó a matar
a más de 20 millones de rusos, algo así como Hitler. Bueno, de eso se trata, ¿no? Esa es la polémica. No aceptó el modo de producción asiático. Continuamos. Al igual que el discurso de Burkhoff, el debate sobre el modo asiático de producción trajo consigo dudas y un consiguiente resquebrajamiento de la rigidez conceptual del marxismo ortodoxo hizo posible una nueva mirada de las categorías de análisis hegemónicas, las del propio Marx incluso. Simultáneamente, entre los historiadores económicos de Occidente tenía lugar un debate acerca de los orígenes del capitalismo moderno. La mayoría de los participantes se consideraban a sí mismos marxistas, pero eran libres de cualquier tipo de restricción partidaria. El debate tuvo origen en la publicación de los estudios sobre el desarrollo del capitalismo de Maurice Dobb en 1946. Dobb era un historiador económico marxista inglés. Paul Sweezy, economista marxista estadounidense, escribió un artículo cuestionando la explicación propuesta de Proudhon de lo que ambos denominaban la transición del feudalismo al capitalismo. ¿La qué? La transición del feudalismo al capitalismo. Sexto problema. Qué bueno. Aquí está el análisis de Weierstein y la economía pura. ¿Estamos o no estamos? Ya, sexto problema. En ese tiempo practica un alto Maurice Dobb, allá en la década de los 50, muy temprano, ¿no? Maurice Dobb, ¿ya? Así se escribe Dobb. BB, ¿ya? Dobb. Deco, BB, largo. Él inicia, uno de los especialistas, miren de qué estamos hablando, de la transición del feudalismo al capitalismo. ¿Ya? Ese tema era el que inicia Dobb. Y va a continuar esta polémica, yo diría, alrededor de 30 años. Alrededor de 30 años. Va a continuar esta polémica de cuáles son las causas, ¿no? ¿Por qué cambia? ¿Qué es lo que hace cambiar un modo de producción feudal al capitalismo? ¿Ya? La tesis central que va a defender Dobb es la tesis de que, la hipótesis de que son los movimientos campesinos, ¿ya? Los movimientos campesinos que van a luchar para defenderse de la explotación de los comunales, de la explotación de los hacendados. ¿Correcto? Esa es, yo diría, la tesis central de Dobb. ¿Ya? El motor del cambio. El motor del cambio. De una sociedad de servidumbre, de explotación de la servidumbre, el feudalismo, a una sociedad moderna de relaciones salariales. ¿Correcto? Entonces, va a seguir, de cierta manera, ¿no es cierto?, el pensamiento de Engels sobre los movimientos campesinos en Alemania del siglo XVI. ¿Verdad? Miren qué inteligente Dobb se basa en los escritos de Engels 100 años antes, ¿correcto?, para construir toda su teoría. De que mi hipótesis central para, ¿no?, ¿qué es lo que hizo cambiar, ¿no?, ese tránsito fundamental del feudalismo al capitalismo? Son los movimientos
al campesino, la lucha del campesino. Eso ya lo había trabajado Ingles en diferentes textos. ¿Ya? Las guerras campesinas en Alemania es un texto clave de él. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos, Ruth? ¿Cuántas horas nos falta, Ruth? Media hora. Media horita. Correcto. Sharon. 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 No es Sharon, no. Sharon. A ver, ¿cómo es? Sharon. Ah. Charito. Charito. ¿Qué más tenemos, Ruth? Pero sí, ya tengo que irme, profe. No, no. Gol. Ya tengo que ir, ya tengo que ir. No, Profe, ya nos vamos, ya de poquito en poquito ya nos vamos. Tú eres el ejemplo. Tú eres el ejemplo. Claro, claro. Después de julio yo me voy. Mira, ¿ves? Mira. Y si se va Julio, ya todo. Ya, no, ¿cuánto? Ahí, Ya falta 20 minutos. Mira, si se va Julio, ya se va todo. Ya no vamos, profe, ya. Hay que tomar cafecito. Ya perdió Felipe, ahora Julio. No puede. Profe, va a venir un día no encontrar a nadie. No, Un día va a venir y no encontrar a nadie. no puede. No, a Terry Hansen lo van a encontrar acá. Afuera. No, hablando de. ¿Dónde está? ¿Está viniendo? Eso no se pregunta, profe. Profe, no se pregunta porque ya sabemos el link. Ya saben dónde está. Pero no entiendo, ¿y por qué Harumi también? ¿Que son pareja? Yo creo que Harumi. No sé, parece ¿Qué hay de que Harumi? tiene su... No, sí. Esta profe, la respuesta está en la famosa frase. Entonces ya llegó ese ángulo que dice el profesor. Todas las teorías del profesor se cumplen. Sí, no. No sé, claro. No la puedo Dina no pasar. se va. ¿Te acuerdas cuando dijo Dina no se va? ¿No? Todo lo que dice el profesor se cumple. No se va. De Dina, ¿te acuerdas? No se va, Dina. Yo dije, Dina Dina, no. dale 3 chifas a 3 profesores. No, Dina no se va a ir. Y no sé, de acá a un mes se va. Oye, yo le digo, han pasado 2026. 4 meses ha pasado y no se va. No se vaya. Uy, ¿verdad, César? Yo dije que cuando oí estos muchachos de Puno, oía las tomas de clima, y ahí terminaba todo. No, compadre, no va a salir, porque estamos en un nuevo periodo de la historia del Perú, que se llama neofujimorismo. ¿No? Y todo periodo, correcto, yo lo entendí así, todo periodo tiene un origen, ¿correcto? Sí. Tiene un desarrollo, Una ¿correcto? decadencia. Y una decadencia. ¿Y eso acaso es necesitos? No. Eso, Claro, un tiempo largo, ¿no? claro. Un tiempo largo. Hasta ahora. Está fuerte todavía. Un tiempo largo. Entonces, Pero están sacando los trapitos sucios. entre ellos se sacan. Pero es un juego, ¿no? Es un juego. Es un juego que le están es un mensaje que le dicen a Dina diciendo, mira, te tengo acá. Si no me haces caso, ya No te te vas. apoyo. No te apoyo y te vas. Sí. ¿Así? Si no es el pueblo, va a tener que ser en algún momento una persona que tenga poder. Puede ser un militar, como fue el caso de Velasco, o puede ser una persona que tenga poder económico y que intente hacer una revolución, ¿no? O un militar o personas con poder económico. Cualquiera, que en un momento van a intentar, en un momento de la historia, más adelante, van a intentar romper el poder. No, pero también puede ser como Keiko que ahorita quiere postular nuevamente. Entonces, claro. También puede ser, claro. Por eso ahorita le ha dicho. Ahorita como está pensando delante de elecciones, ya le hizo cambiar 2 ministros, la ha advertido, Cierto. ya mira lo que Trujillo, ¿no? Entonces, lo que está haciendo ahorita Keiko es apartarse un poco como que yo soy contrario, mira esto, ¿no? Sí. Quiere... Entonces, ella está viendo, ¿qué hago? El dilema de Keiko ahora es, ¿qué hago? La saco a Dina, o espero todavía Sí. hasta el 26 para acumular fuerzas. Ah, ¿No es cierto? ¿Qué hago? A lo mejor si la saco ahora no voy a tener la fuerza necesaria y voy a perder por 4ª vez el poder. no, pero ya no le interesa ganar, sino le interesa tener en el Congreso tener mayoría. Claro. Porque ya se ha visto que el Congreso
con todas las leyes que han sacado, La ya dictadura ya el presidente no es nada, ya. Ya pierde, no hay la, ¿cómo se llama? La división de poderes, ¿no? No, Ya no, ya. El Congreso ha hecho un monstruo muy fuerte ya. Es un monstruito ese. Sí, Es un monstruo que se lo va a comer a todos. sí. Se va a comer a Están todos. Se está haciendo comiendo lo que ya el Poder Judicial, ya tomó el Tribunal Constitucional, ya tomó ya la Defensoría del Pueblo. Volvemos a la Ahorita que solamente le falta tomar el Jurado Nacional de Elecciones y La OMP y la RENIEC. la OMP y la RENIEC. Nada más. Con eso tú ya se queda digna. No, ya. ¿Se quedan hasta cuándo ya? 36. Se quedan hasta 2000, ¿cuánto? Hasta 5.000. Se quedan para siempre ya, ¿sí o no, profesor? Ya se ¿Cómo se quedan. escribe RENIEC? RENIEC, NIE, RENIEC, C, RENIEC, con C, RENIEC, NI. Esa es. Profe, ya está temprano en la mano, ya creo. NI, S, NI, No, I, C, RENIEC. Ah, Eso es lo RENIEC. que he escrito acá, sino que no se entiende, ¿no? No, esa letra, la N y la I están juntas, profe, de hecho. Ya. Miren, Para terminar, Profesor, disculpe la pregunta, también, como yo dije hace rato, que si no es militar o económico, habrá también de repente unas personas, por ejemplo, en los 70 hubo alguien que está en contra de la CONFIES, que era Sebastio Rossi. Él estuvo en contra de la CONFIES, era un magnate multimillonario, así tipo Trump, Lo mataron, algo ¿no? nacionalista, porque tenía un poco de nacionalismo, porque hablaba de proteger las ondas mías, ¿no? Pero claro, de la vida de la derecha, no de la izquierda, obviamente, ¿no? Y no sé, pero hoy en día no hay gente en el Perú poderosa que se enfrente a los fujimorismos. O sea, gente poderosa de la derecha que se enfrenta al fujimorismo directamente, ¿no? Que, o sea, no hay, ¿no? Y el fujimorismo, lamentablemente, no es un partido político, es una banda. claro, es una Mafia, mafia, ¿no? una mafia. Es una mafia que ya está tomando el poder nomás. No tienen ni patriotismo, no es como la oligarquía chilena, que ya serán poderosos todos, pero tienen sus sentimientos patrióticos. Claro, eso es. Bueno. No, ahora a la mafia le interesa solamente seguir explotando. Lucrarse, mamá. A esto le decía lucrarse, mamá. Lucrarse y salir bien de su juicio, nada más. Eso no le interesa. Exactamente. No le interesa el país, no le interesa si mejora. Mientras ella esté bien y su gente esté bien, no le interesa nada. Es cierto. Y si no, y hablando de un punto, estoy hablando del punto de la derecha, ¿no? O sea, el punto de la izquierda ya es otra cosa, ¿no? Pero imagínense que por estar en contra o por decir eso ya ellos interrumpieron. Esa gente ha usado, interrumpió como su mejor arma. Claro, ese es para otro análisis. Sí. De usar el terrorismo como justificación de la dictadura. Eso se va a usar siempre. Ellos son los que mantienen vivo a Sendero Luminoso. Sí. Son los que mantienen, no lo quieren como ese. Ya Sendero Luminoso ya está liquidado, ¿no? Ya murió sus líderes y solamente quedan unos rezados que están apoyando al BRAE, al narcotráfico, pero ya perdió fuerza, ¿no? Pero para Y ellos. la ideología de Sendero todavía queda, ¿no? La ideología siempre queda, ¿no? Pero ya como un movimiento subversivo que toma acciones, ¿no? Ya quedó, ¿no? Solamente como una ideología, ¿no? Eso queda nada más. Pero para ellos. Pero eso de la derecha ahorita toma eso como para justificarse. Sendero va a tomar el poder. Sendero Va a tomar el poder. Y ahí viene matar a todos los se jóvenes está. que se rebelan. Y Claro. bueno, eso es. Ninguno era terrorista y han matado a todos, pero ninguno era terrorista. Nadie dicho, no han podido comprobar si pertenece al partido o nada. Son gente que se En la época de Alan García también asesinaron. los genocidios. Justamente estoy haciendo mi parte de Sendero ¿Se Luminoso. acuerdan que Alan García mató a todos los presos políticos? Sí, no estaba en el frontón, ¿no?
Una con cárcel. bazooka, morteros. Eso fue una Destruyeron masacre. todos los penales. Penal. No sé por qué esta gente de poder económico, estos los millonarios en el Perú, o sea, no sé, obviamente, pero lo que me he enterado, que grupos de poder económico están con el fujimorismo. Un grupo de poder económico que realmente quiere su patria, por más plata que tenga, va a romper con el fujimorismo, pero hasta ahorita todos están con el fujimorismo. No sé por qué le ven al fujimorismo. ¿Por qué? Porque ahorita no. Simplemente el poder y la ganancia. Claro, ahorita son, No les interesa. no, claro, sí, pues como dice el profe, el poder y la ganancia están por la plata, por el dinero, Claro. Si por es que por- va a salir, ellos por dicen, eso, ma. si sale Keiko esta vez, tengo que estar con ella, porque ella es la que va a mandar, y va a mandar fuerte, si es que sale. No, Yo la veo difícil. eso es como decir, ahorita comparando, ¿no? El Padrino, ¿no? Comparando con Keiko, ahorita es el Padrino, ¿no? Como la película, ¿no? Keiko es el Padrino, ¿no? Ahí todo el mundo lo respeta, que todo el mundo, pues, la mafia italiana le pide permiso porque él es el que da todo, ¿no? O sea, ahorita es la cabeza de la familia, ¿no? Es así. Igualito que todas las mafias tienen una cabeza, ¿no? Un líder, ¿no? Que todo el mundo le respeta, ¿no? Igual que la Dragón Dorado, sobre todo puede ser la mafia china, ¿no? La china, la mafia china, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yakuza, ¿no? Es de Japón. De Japón, no Japón, disculpa, Japón. Pues. Igual, la mafia peruana es Keiko, la líder. Y esa manda a matar, manda a hacer, Los Fujimori también, ¿se han dado cuenta? Ni a su También propio tienen hermano, dictadura, a su propio hermano. Los barrios altos, la cantuta, miren, ¿no? Y lo mismo está haciendo Dina, o sea, el Perú es un país muy violento, y los jóvenes deberían entender. Claro. Solamente empezando con el gobierno de Alan García, del 85 al 90, tenían dos gobiernos, ¿no? Sí. Y mandó matar también, pero ya, el caso de Callara, de Apomarca, en su gobierno hubo centenares de muertos, miles de muertos, en la época del terrorismo. La época de Fujimori también, y en la época de Dina Boluarte. Eso pertenece a las estructuras de la historia del Perú, una sociedad muy violenta. Yo creo que hasta aquí, jóvenes. También lamentablemente tienen control de las... Gracias, Ron.